Bueno, vamos a empezar por un comentario que me hacen todo el tiempo a mi canal principal, y es que cada vez que yo le digo a este tipo de guitarra acústica, me corrigen y me dicen, no, eso es una guitarra criolla o clásica. Se supone entonces que esto es una guitarra acústica y la otra no. A ver, vamos empezando por ese punto. Si tiene caja de resonancia, y ambas la tienen, entonces es una guitarra acústica. ¿Por qué? Porque la guitarra eléctrica tiene cuerpo sólido, no caja de resonancia. Por lo tanto, necesitas un amplificador para que la guitarra eléctrica te suene. Y ahí empezamos entonces con el primer factor que hace que la gente prefiera empezar con una guitarra acústica y no con una eléctrica. Factor económico, entonces, una guitarra eléctrica te cuesta $200 más o menos, y además tienes que comprar el amplificador que te cuesta entre 80 y 100, y eso sin contar los demás accesorios que podrías necesitar, cables y ese tipo de cosas. Una guitarra de estas, si no es de una gran marca, la puedes encontrar hasta en $80. Entonces, $300, $80. El siguiente factor me es muy gracioso, la verdad, y es que muchas veces cuando los papás de algunas personas que quieren que sus hijos aprendan guitarra me preguntan que qué les voy a enseñar, básicamente me hacen esa pregunta porque como esta escuela se llama Escuela de Rock, más o menos creen que lo que vamos a hacer en clases es algo como esto. Entonces es como que usted enséñale guitarra acústica nomás, no vaya a ser que mi hijo se pierda por los malos caminos del rock. Tercer factor a tomar en cuenta en cuanto a las diferencias entre empezar con una acústica y una eléctrica, la metodología. La metodología para guitarra acústica pone muchísimo más énfasis en aprenderse acordes, rasgueos, saber canciones y ese tipo de cosas. Mientras que las personas que llevan mucho tiempo tocando canciones en su guitarra acústica tienen un conocimiento bastante completo de acordes y ritmos, la realidad para los que empezaron con la eléctrica es muy distinta. La estadística oficial entonces de la escuela de rock, esto es mi experiencia propia, es que el 80% de esa gente sabe acordes mayores y los 3 menores abiertos. El 15% sabe acordes mayores, menores y con cejida. Y apenas un 5% de la gente que empieza con la guitarra eléctrica sabe todo lo anterior más acordes de séptima. Me pasa mucho entonces que la gente que ya viene con conocimientos previos de guitarra eléctrica a la escuela se sepa riffs, solos, pedacitos de canciones. Es realmente muy raro que sepan toda una canción completa y la puedan tocar en la guitarra eléctrica. Esto entonces nos llevaría a considerar qué de lo que se puede hacer en una guitarra eléctrica lo podrías hacer si empezaras con una guitarra acústica y qué definitivamente no lo vas a lograr con ese tipo de guitarra. Veamos. Muchísimos de los riffs que se tocan en guitarra eléctrica pueden perfectamente bien tocarse en la acústica, y al hacerlo en tu acústica estás desarrollando ya tanto tu habilidad con la púa como tu movilidad con los dedos. Por ejemplo, o también podrías tocar algo como o algo de este tipo. Perfectamente bien. Hay canciones enteras también en la guitarra eléctrica que suenan excelentemente bien en una guitarra acústica, por ejemplo. O algo como esto.
Si te va gustando lo que ves hasta aquí, quieres aprender la guitarra de una forma metódica y organizada, déjame entonces recomendarte mi curso online Método Cuádruple de Guitarra, en donde irás paso a paso desarrollando todas las habilidades necesarias que te permitan tocar cualquier cosa, lo que tú decidas tocar. Para mayor información de este curso puedes revisar abajo en la descripción de este video, te estoy dejando unos links. Continuemos. Hay ciertas técnicas dentro de la guitarra eléctrica que son muy complicadas de lograr en una guitarra acústica porque como esa guitarra no está diseñada para hacer ese tipo de técnicas, pues no es la mejor opción. Una de ellas es, por ejemplo, el bending. Imagínate tratar de hacer eso con una guitarra con cuerdas de nylon. Tendrías que subir hasta el techo el bending para llegar a un tono como este. Otra típica técnica casi negada para la guitarra acústica son los armónicos artificiales, que son esos chillidos. No es que no salgan en una guitarra acústica, pero evidentemente van a salir con un volumen bajísimo, mucho menos impresionante que con una guitarra eléctrica. Y otra clásica técnica no apta para guitarra acústica, pues el tapping. Entonces, no es que no puedas hacer, por ejemplo, tapping en una guitarra como estas, de que sale con un poco de esfuerzo. Sí, pero simple y sencillamente no es lo mismo. Otra cosa que se te dificulta mucho es el acceso a los trastes más altos en el mástil. Hay que hacer esto para llegar por acá. Por supuesto que tu guitarra podría tener un corte aquí, que es precisamente la razón por la que compré esta guitarra, porque me da acceso a estos trastes con un poco más de comodidad, pero una guitarra clásica o criolla tiene 18, 19 trastes, esta guitarra tiene 20, las guitarras eléctricas pueden llegar hasta tener 24 trastes o por lo menos 21 o 22. Es una cuestión de matemática simple. Otras de las cosas que evidentemente no podrías hacer con una guitarra acústica son los efectos específicamente diseñados para la guitarra eléctrica, me refiero a los pedales. Y aunque de hecho existen pedales específicamente diseñados para la guitarra acústica, pero es que simplemente no es lo mismo. Lo que acabas de escuchar entonces es el clásico efecto de la guitarra eléctrica que se llama distorsión, que te da este sonido mucho más potente y agresivo. Y algo muy común en gente que aprendió primero en la guitarra acústica es la falta de técnica en el manejo de la distorsión, lo que produce mucho ruido al tocar. Por ejemplo, fíjate en esta frase. Y esa es la forma en la que debería sonar, pero a mucha gente que todavía no domina la distorsión le sonaría así. Pues fíjate todo el ruido que está metiendo la guitarra. En resumen, si empiezas con la guitarra acústica, vas a generar destreza en general en el instrumento que luego te permita tocar con mucha más facilidad la guitarra eléctrica. Sí, definitivamente. Pero necesitas empezar con la guitarra acústica y no podrías entonces empezar desde cero con una guitarra eléctrica. No, para nada. Puedes empezar desde cero perfectamente bien con la guitarra eléctrica. Obviamente tienes que tener la misma paciencia y dedicación con ambas guitarras.